Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi gente. Espero que el Señor los bendiga en gran manera. Traigo una nueva entrega y esto me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con usted. Espero que esta palabra sea de bendición para usted. Le pido que preste mucha atención y que esté atento porque algo puede ayudar a usted en su vida. Yo estuve meditando, siempre paso meditando en la palabra, y yo me hacía una pregunta. Hay una cita en capítulo 5 del libro de Daniel, una cita que me inquietaron grandemente, y fue sobre el rey Belsasar. Gloria a Dios. Y esto me inquietó porque yo dije, ¿por qué cuando a Belsasar le apareció la mano que escribía en la pared, por qué él escribió en otro idioma y no le escribió en su propio idioma? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque cuando aparece la mano de Dios escribiendo en la pared, escribió unas letras que Belsasar no entendió, ni nadie ninguno de los adivinos, ni mago, ni sabio en aquel reino pudo entenderlo, sino Daniel. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios lo escribió en otro idioma que no era el de Belsasar? Porque yo digo, pero se le hubiera hecho más fácil escribirlo en el mismo idioma de los caldeos, el idioma de Babilonia, y ellos iban a ejecutar lo que iba a ejecutarse. ¿Por qué lo escribió en otro idioma? Y esas preguntas estuvieron en mí durante varios días. Y yo, Señor, pero ¿por qué lo escribiste en otro idioma y no se lo escribiste en su propio idioma para que él lo entendiera? Y ahí no había que buscar a Daniel ni había que buscar a nadie. ¿Ve qué sencillo? Y yo siempre me he preguntado por qué muchas personas tienen revelación y teniendo revelación del mundo espiritual, algunos se sueñan con el infierno, algunos se sueñan con el cielo. Y veo que los que se sueñan con el cielo, algunos varían en cuanto a lo que vieron. Los que se sueñan con el infierno, algunos varían en cuanto a lo que vieron. Unos dicen que habían casillas, otros dicen que había un lago, otros dicen que había un hoyo profundo oscuro, otro dice que era bajo del agua, otro dice que era en el centro de la tierra, otro dice que subieron a una parte superior en el espacio y ahí encontraron que había un lugar que era como un infierno. El caso es que muchas personas dicen como cosas a veces como contrarias, soñándose con el mismo cielo, soñándose con el mismo infierno. Y yo dije, pero Señor, ¿y será que habrá otro infierno? ¿O será que hay otro cielo? Que la gente dicen que en una vieron muchas personas vestidas de ropa blanca, pero otros vieron mucha hierba verde y muchos árboles y muchas flores bonitas, mientras que otros tuvieron experiencia que con el Señor, que tuvieron gente que le hablaron, otros que vieron ángeles, otros que no vieron ángeles. Y yo digo, pero ¿y qué? Entonces, ¿cuál es la realidad o cuál es la verdad de todas esas revelaciones, de todas esas personas que hablan de la palabra de Dios que le ha sido revelada en visión? O revelaciones que han tenido, porque una dicen de la misma revelación, uno dicen una cosa y otro dicen otra, y eso me ha inquietado grandemente y yo me hago preguntas, yo vivo haciéndome preguntas y yo digo, es que hay algo que no estoy entendiendo, hay algo que no estoy agarrando, Señor, ayúdame con esto. Y vino a mi mente, lo que pasa es que
las personas interpretan de acuerdo a su conocimiento y capacidad. Ellos ven en el mundo espiritual algo e interpretan conforme a su capacidad, conforme a lo que tenían en su mente en ese momento, conforme a lo que estuvieron viendo. Hay otros que le estaban hablando de la venida del Señor, otros que le estaban hablando del infierno, otros que le estaban hablando del cielo, y posiblemente estuvieron revelaciones, estuvieron visiones o sueños. Otros, aunque no hayan visto ninguna de esas cosas, ni le hayan hablado, Dios le pudo hablar y le pudo revelar cosas. Entonces yo meditaba en esto y yo decía, pero es real. Puede ser que por su capacidad van interpretando las cosas. Y pude encontrar en la Biblia cosas que corroboran lo que yo estoy diciendo. Y le voy a decir ahora. Cuando Daniel estaba recibiendo la revelación de Gabriel, el ángel le dice a Daniel, Daniel, muy amado, he venido para darte a conocer las cosas que han de venir. Pero me llamó la atención porque las primeras revelaciones que Daniel tiene, creo que el capítulo 9 de Daniel, veo que Daniel dice, me quedé sin entender nada, no entiendo nada. Y el ángel dice, y el ángel volvió para darle a Daniel entendimiento. Daniel, vine para darte entendimiento, para que entiendas. Mira, esto va a pasar así, esto va a pasar así. Porque Daniel decía, pero es que no entiendo nada, es que estoy aéreo, es que estoy en la nube. No entiendo lo que tú me estás revelando. No entiendo las visiones que estoy viendo, porque el ángel le revelaba a Daniel, le decía las palabras, pero Daniel no entendía. Entonces hay un dato muy interesante, y es que el ángel le dice, vine para hacerte entender, vine para darte entendimiento. Y yo me quedé sorprendido porque yo dije, wow, pero es real, porque muchas veces hay cosas que nosotros no le entendemos, y si no es porque Dios nos da la capacidad para entender esas cosas o para darnos la interpretación, nosotros no la podemos entender. Por eso es que las visiones, los sueños tienen que ser para personas que puedan entender lo que se le está diciendo. Y yo me quedé con toda esa inquietud y seguí haciéndome preguntas. Pero todavía seguía mi pregunta de por qué Dios le escribió a Belsasar en la pared. Y usted encuentra eso en Daniel capítulo 5. Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 5, verso 1 en adelante. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Oiga, 1000 de sus príncipes estaban ahí en el banquete del hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, Belsasar le dio seguidilla al vino, Belsasar se dio su humo, se dio su emborrachadita, y mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Por eso es que la Biblia manda que no seamos dados al vino, porque el vino saca de casilla. El vino te puede sacar de tu razonamiento. Este hombre, por causa del vino, oiga lo que le hizo el vino, perder la vida le hizo el vino. Beber mucho vino le hizo perder la vida. Porque este hombre le dio como una contentura a ese vino y agarró su vino y comenzó a repartirle a todo el mundo y a buscar. Entonces, el vino lo sacó de tanta casilla, porque ni el papá, que era Nabucodonosor, que había traído toda esa gente a cautividad, un hombre que Dios lo había elegido para eso, en ningún momento tocó esos instrumentos para él darse banquete con su gente. En ningún momento lo trajeron y lo tuvieron como un tesoro, como un botín,
pero en ningún momento lo tocaron para hacer lo que quisieran, porque Nabucodonosor tenía un poco de parte de temor de Dios. Pero este muchacho le dio la contentura y buscó los instrumentos, le dio para coger los instrumentos de la casa de Dios, para que usted tenga cuenta con la contentura, con la alegría y las cosas que puede pagarlo bien caro. Entonces dice, entonces fueron traídos los vasos de oro y plata, los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Adoraron todos los dioses, pero en ningún momento le dio gloria a Dios. Esto es lo que hace el vino, mi gente. La borrachera no deja que usted le dé gloria a Dios, no deja que usted sirva verdaderamente en su cabales a Dios ni a los demás. Dice que cuando trajeron todo eso, que estaban bebiendo y haciendo su fiesta, aparece el dedo de Dios. Porque es que a Dios no se le escapa nada. Posiblemente ellos estaban pensando, bueno, está de fiesta Dios. Dios apareció con su dedo y dice, esto lo voy a hacer yo, esto no lo va a hacer ningún ángel, no le voy a mandar de que mensaje por ángel, ni por profeta, ni por nadie. Yo le voy a escribir yo. Entonces, cuando vio Belsasar, cuando vieron que esa mano, esos dedos, de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Porque hay gente que dicen, no, porque a veces, porque Dios puede hacer que usted está teniendo un ataque del enemigo, porque hay veces que uno siente cierta presencia. Y a veces uno dice, eso es el enemigo porque los ángeles inspiran paz, los ángeles inspiran. Mire, hay momentos en el que hay una presencia de ángel que está a su lado, que usted a veces siente pánico. Siente pánico y siente a veces un poco de temor, porque eso lo experimentó hasta Josué en una ocasión, que había un ángel y Josué le dijo, ¿de quién tú eres? ¿De los míos o de los otros? Porque ni Josué percibí. Josué era un hombre de oración, un hombre que quedó como el sucesor de Moisés. Entonces, a veces nosotros pensamos que todo lo que pasa tiene que ser porque él es un enemigo, porque es un demonio, y hay ángeles de Dios que a veces están moviéndose cerca de nosotros y nosotros percibimos esa presencia y a veces nos asustamos, y son ángeles de Dios que están ahí cuidándonos. Entonces, si usted le sirve a Dios y usted está con Dios, ¿cuál es el temor de que usted tenga? Porque dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Si el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme a Jehová y defiende a aquel hombre o a aquella mujer, significa que hay un ángel que está acampando, que está alrededor suyo, que está al lado suyo constantemente, día y noche, y nadie lo puede tocar si no es por permiso de Dios. Pero vamos a seguir. Dice, en aquella misma hora le chocaron las rodillas. Usted ha visto gente con los temblores, el miedo, el terror. Le llegó un terror, palideció, bajó sus lomos y dijo, ¡ay, mi madre! ¿Qué es esto que yo estoy viendo? Le chocaban las rodillas. Me imagino que hasta los dientes titiritaban. ¿Y qué es esto que estoy viendo? Y era la mano de Dios. Lo que usted a veces usted, Señor, yo te quiero ver. Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, Señor. Sí. Puede hacer que ese encuentro que usted tenga, ese encuentro lo ponga en un pánico y en un terror terrible. Porque si usted recuerda, el pueblo de Israel le dijo a Moisés, no, habla tú con él, porque cuando cayó esa nube en la orilla del monte, que Dios le dijo, ve que mañana, santifícalo, que mañana voy a hablar con ellos. Cuando ellos vieron que se sonaban esos truenos, esa trompeta, ese humo y toda esa cosa, dice, pero ven acá, ¿y esto es Jehová? Moisés, háblate tú con él.
Y el pueblo se entró en un terror y en un pánico porque la gente cree que hablar con Jehová, tener el Espíritu Santo, lo que hace es que regula esa presencia de Dios para que nosotros podamos tener un acercamiento a Dios. Porque tener un encuentro con Dios es algo fuerte. Entonces dice, y titiritaban, y el terror que tenía, y viendo esa mano escribiendo, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo, el que interpretara esto, le vamos a dar un premio. Porque nadie podía entenderlo. Llamaron a toda esa gente y nadie podía entenderlo. Entonces llaman a Daniel y Daniel dice, mira, rey, pasó esto y esto con tu papá y Dios le quitó el reino por un tiempo y volvió y lo puso otra vez hasta que tu papá entró en razón. Y veo que tú, como sabiendo esto, porque Belsasar sabía eso, sabía lo que le había hecho el Dios de Israel, sabía quién era el Dios de Israel, qué había hecho el Dios de Israel, y nunca le tuvo temor al Dios de Israel. Y dice Daniel, mira, la letra que están ahí, dice, Mené, lo que está escrito ahí es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y eso me entró en pánico a mí. Yo fui que entré en pánico cuando escuché esas letras. Y cuando Daniel lee esas letras, yo dije, pero ¿y qué significan estas letras? ¿Y qué es esto? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo y por qué Dios se le escribió en ese idioma? ¿Por qué no se lo escribió en su propio idioma? El caso fue que Daniel interpretó el sueño, interpretó la visión, las letras que fueron escritas en la pared. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pasó pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y yo dije, pero mire lo que dice una sola palabra, Mené. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué Mené, una sola palabra que tiene 4 letras, significa tantas cosas? Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. ¿Por qué la interpretación lleva tantas cosas si son pocas, si una letra corta? Eso me puso a mí a meditar, eso me puso a pensar. Yo me fui lejos en eso. Y cuando yo continúo, yo digo, pero ven acá, aquí hay un misterio, Señor, revélame ese misterio porque es que no entiendo por qué le tuviste que hablar en otro idioma. Y sigo orando y le pido a Dios y le pregunto a Dios eso. ¿Por qué tuvo que buscar entonces intérprete? ¿Por qué tuvo que buscar gente que le interpretaran eso? ¿Qué pasa? Que Daniel era un hombre con un espíritu superior, porque una persona le dijo al rey, mira, hay un hombre con un espíritu superior que estaba en los tiempos de tu padre, y ese hombre le decía la cosa y ese hombre soltaba lo que el rey no le decía, mire, y eso era punto y coma lo que él decía. Entonces manden a buscar ese hombre y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque Daniel interpretó lo que había en eso. ¿Por qué? Porque en Daniel había un espíritu superior. ¿Qué pasa? Que el espíritu que había en Daniel era un espíritu de interpretación, un espíritu que recibía la revelación, un espíritu de ciencia, un espíritu de revelación, un espíritu profético que Daniel tenía, y por eso podía entender. Y cuando Dios comenzó a revelarme, yo dije, es que hay una clavecita. Y el Espíritu Santo habló a mi vida y yo me quedé como, espérate. El Espíritu Santo me dice, es que yo hablo en código. Yo no hablo en diferentes idiomas, yo hablo en un idioma. En el cielo, en el mundo espiritual se habla un solo idioma. En el mundo espiritual no se habla ni inglés, ni francés, ni creol, ni en el mundo espiritual. Y si recordamos, en la Torre de Babel se confundieron las lenguas. Había un solo idioma en la tierra. Pero por ese lado se confundieron las lenguas. Y Dios habla una sola lengua.
Si usted recuerda cuando el Señor se encontró con Pablo, le habló en hebreo, le habló. Entonces, todo nosotros muchas veces no entendemos lo que es el mundo espiritual, lo que es las cosas espirituales, y a veces no nos hacemos preguntas, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué sucede esto? Entonces, ¿qué pasaba? Que Dios le dio esa interpretación a Daniel, porque Daniel era un hombre que sabía descodificar las cosas del mundo espiritual. Cuando Dios nos entrega un don, de profecía, de interpretación, y lo que pasa es que nosotros en nuestro espíritu, Dios, el Espíritu Santo ministraba mi vida y me decía, es que yo hablo un solo idioma, en el reino se habla un solo idioma. Yo le escribí en código. ¿Qué pasaba? No era que yo lo escribí para que él no lo entendiera, yo lo escribí para que él lo entendiera. El problema es que su capacidad espiritual no llegaba a la estatura para interpretarlo, para descodificar eso. Yo, wow, me dejaste verdaderamente, Señor. Y yo, Señor, pero dame más. Y cuando yo sigo buscando, el Señor me dice, pero recuerda que en Apocalipsis, mira que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 22, versos 12 y 13, dice que Juan, cuando vio al Señor, dice en el verso 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y yo, ¿cómo? Un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Pero cuando usted lee el versículo 13, usted dice, pero ¿y qué es esto? Nadie conocía ese nombre, nadie sabía qué significaba eso. Juan no sabía qué significaba lo que decía ese nombre. Dice, y en su cabeza, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y yo dije, pero Daniel Juan vio que no había quien entendiera eso. Pero dice el verso 13, mire que dice el verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, si él era el que conocía solamente eso, ¿cómo es que Juan dice más adelante y su nombre es el Verbo de Dios? Si dice que nadie conocía ese nombre, si dice que nadie entendía lo que significaba ese nombre que tenía escrito. Y yo, Señor, todavía estoy aéreo. Y el Señor me dice, pero que entiende. ¿Qué pasó con Juan? Juan recibió el código en su espíritu para poder interpretar lo que significaba ese nombre. Yo dije, pero verdad que la cosa. Yo dije, pero en realidad, Señor, el asunto es que nosotros recibimos una codificación en nuestro espíritu, y esa codificación, de acuerdo a nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, lo que nosotros hemos adquirido, hemos estudiado, hemos buscado, hemos escudriñado, de acuerdo a eso es que nos llega la interpretación. De acuerdo a eso es que nos llega la revelación. Y por eso es que un profeta, usted ve a un profeta, que el profeta dice, veo esto en el espíritu, y descodifica, y hay sueños que usted recibe y usted no lo entiende, como le pasó a Daniel, que recibió esa revelación, esa visión de ese ángel y no entendía nada, y le estaban dando todo. Hoy en día usted lo entiende porque fue interpretado por el ángel, pero usted mismo iba a quedar en el aire. Entonces, si nosotros no tenemos un descodificador espiritual, nosotros no entendemos nada de lo espiritual, nosotros no entendemos nada de las escrituras. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios
en oración y que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, como dice Pablo. Y yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos para que puedan entender. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12:2, creo que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Si tú no recibes la transformación en tu espíritu, nunca vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vas a poder descodificar los propósitos de Dios, no vas a poder descodificar los propósitos que tiene Dios con tu vida, ni lo que tiene con los demás. ¿Cómo vas a poder entender que aquel que está haciendo tantas cosas malas, Dios todavía lo tiene vivo? ¿Cómo es que aquel que hace cosas buenas se muere rápido? ¿Cómo es que yo trato de servir a Dios y me pasan tantas cosas malas? ¿Cómo es que el otro que no sirve, que no busca tanto a Dios, que no hace tantas cosas, no busca de alguna o de otra manera que parezca como busco yo, y le pasan menos cosas? ¿Cómo a mí me pasan tantas cosas? Por medio de la renovación de tu entendimiento, los códigos son impregnados, son descendidos a tu vida, a tu espíritu, y tú vas entendiendo, pero es que por esto es que me tiene que pasar esto. Por eso es que aquel no tiene batalla. Pero por eso es que aquel muere. Pero por eso es que... ¿Y por qué que matan ese? ¿Y por qué esa mujer mató a ese niño? ¿Por qué ese hombre mató a ese niño? ¿Pero qué cosa? ¿Y qué hizo ese niño? ¿Qué hizo? Pero cuando tú tienes esos códigos revelados, tú dices, pero es que ese niño no hizo nada malo. El niño fue salvo. El niño no le pasó más nada. Murió y ya. Esa está en la presencia de Dios. Mientras que hay otra gente mortificada. Es que ese niño, pero ¿y qué Dios es injusto Dios fue justo y Dios quiso darle paz a ese niño que vivía siendo maltratado constantemente por su padre o por su madre. Y un día la mamá o el papá mató al niño sin querer, pero el niño fue a la presencia de Dios, dejó de sufrir. Pero cuando esos códigos son revelados a ti, es que tú lo vas entendiendo. ¿Cómo es que crucificado Jesús es que nosotros tenemos victoria? ¿Y qué es esto? ¿Y qué locura es esta? Cuando esos códigos son revelados a ti, es que tú crees en eso, crees en esa revelación, porque eso es una revelación. La gente no ha entendido que el reconocer a Cristo como Señor y Salvador es una revelación. Por eso Jesús dijo, Padre, lo que tú me has dado lo he guardado. Solamente se perdió el hijo de perdición, porque lo que tú me has dado lo he guardado. O sea, Jesús sabía que nadie se podía acercar a él sino alguien que decodificar, alguien que tuviera el decodificador espiritual que pudiera entender el misterio del reino. ¿Habrá alguien que entienda esto, por Dios? Por eso es que nosotros necesitamos el decodificador, y ese decodificador es, como le dijo el ángel a Daniel, Daniel, vine a darte entendimiento. Si nosotros no tenemos entendimiento, vamos a estar siempre, pero ¿por qué aquel? ¿Pero por qué el otro? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué al otro? Pero cuando nosotros tengamos el decodificador, se acabarán esas mortificaciones. Así que procure que Dios le dé el decodificador. Descodifique las cosas antes de usted juzgarla. No hable, no sea, por eso dice Santiago, sea pronto para oír, tardo para hablar, para que nosotros sí, nos desbocamos muchas veces. Hay cosas que me hace una gente, ¿por qué? Pero que yo te hice, pero no sabía. El código, el decodificador te va a decir a ti, es que fue por esto. Es que hay un propósito, tienes un problema con la ira, tienes un problema con esta área, tienes un problema aquí y necesitas ser transformado, necesitas ser formado en esa área. Entonces, procure tener el decodificador. Y esto me trajo a esta revelación, esta pregunta que yo me hice, ¿por qué, señora, le habló en esa? Porque Dios habló en código a Belsasar, le habló en código para que Belsasar entendiera, buscara. Y eso es lo que pasa a nosotros constantemente. Dios quiere que nosotros tengamos el decodificador, y por eso muchas veces nos habla en forma de que nosotros no entendemos. No es que Él no quiere que entendamos, es que tú no tienes el decodificador, y por eso vas a estar siempre diciendo, es que no entiendo esta revelación, este sueño. Procura el decodificador, pídele a Dios que te dé el decodificador, y tú vas a poder entender toda la revelación, porque de muchas maneras habla Dios. El problema es que el hombre no entiende, dice Job.
es que el hombre no entiende, pero Dios se mantiene hablando. Pídele a Dios el decodificador. Que Dios le bendiga en gran manera. Comparte este video y que la paz de Dios esté con todos.